Continuamos con Notimundo a la Carta. Polémica y rechazo por parte de varios sectores productivos en el país, incluso textileros. Ya les contamos por qué respecto al proyecto de ley que impedirá exhibir animales faenados y crudos, entre otras de las también tachadas como incoherencias. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. En los estudios de FM Mundo estamos ya con el economista Rodrigo Gómez de la Torre, consultor agropecuario y ganadero, para hablar acerca de este proyecto de ley que ha causado polémica, rechazo, indignación en algunos casos y asombro también por algunos de los términos en los cuales se ha planteado este proyecto de ley. ¿Traído los cabellos o no, Rodrigo? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen tanto en redes como en la radio. A ver, este proyecto de ley nace de una sentencia de Corte Constitucional y la Corte es muy explícita en lo que manda. Primero, reconoce que los animales silvestres son sujetos de protección de derechos. La Corte de igual manera aclara que los derechos de los animales no podrán equipararse a los derechos de los seres humanos. Por ahí vamos bien todavía. La Corte determina que se construya un proyecto de ley que tenga que ser de manera participativa y con organizaciones técnicas. Todo ahí como que estamos dentro del marco de lo manejable. Cuando este mandato de la Corte llega a la Defensoría del Pueblo se le olvidó convocar a la agrocalidad, se le olvidó convocar al Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, Ministerio de Ambiente, y solamente convoca a las organizaciones de defensa de derechos de los animales. Con lo cual, ya de arranque, el proyecto nace con un sesgo, tanto político como ideológico. Razón por la cual ellos, los grupos animalistas, defendían que este es un proyecto de ley de derechos y no de producción. Y ahí un primer punto en el cual pretendieron excluir a los sectores que necesariamente están involucrados. A ver, yo ya no soy dirigente gremial, estoy independiente y sin embargo me metí al tema porque soy productor agropecuario, yo produzco leche, de eso vivo y me metí a la Defensoría y ese fue el reclamo, lo he dicho públicamente, que esta es una ley de derechos, no de producción. Ok, ¿por qué no les gustaba que estemos ahí? Porque este proyecto de ley está utilizando, perdón lo que voy a decir, está utilizando el nombre de los animales, ¿para qué? Para reconocer la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta, con miras de alcanzar la eliminación de prácticas consuetudinarias que estén basadas en la idea de la inferioridad de las especies animales no humanas respecto a la especie humana. O sea, aquí de cajón estamos ya en la parte dogmática, filosófica del proyecto, poniendo una equiparación de derechos y condiciones, desde el mismo título de la ley de animales no humanos, con los humanos. Y esto de aquí nos evidencia que no querían que nadie más participe, porque lo que quieren no es un tema de derechos de animales, en donde están todos los tipos de animales. Sin cambiar el comportamiento de la gente. Lo que están planteando, y lo dice, o sea, no estoy especulando, la necesidad de modificar patrones socioculturales. Y dentro de los mandatos de la ley al Ministerio de Cultura, dice promover la modificación progresiva de patrones socioculturales. O sea, no estoy especulando, estoy leyendo. Entonces, es un retroceso. Cuando vamos a eso y nos topamos con una ley que tiene más de 180 prohibiciones y más de 150 sanciones, lo que estamos viendo es una ley que a través de prohibiciones y sanciones pretende hacerlo. ¿Cómo pretende hacerlo? Por un sinnúmero de aspectos, en donde lo que tú mencionabas, prohibir la exhibición del pollo o del pescado o del camarón, del animal faenado, crudo o cocinado, entero o por partes. O sea, por un acaso, ¿cómo comercializas esto si no es visible? La otra cosa, no te prohíbe el uso de cuero, no te prohíbe el uso de lana, te prohíbe la comercialización. Entonces, ¿y eso a qué nos lleva? Si no podemos comercializar, pues solamente los que tengan la opción de tener una llama
criada y cuidada en las condiciones que ellos consideran, y además que tengan un telar o que lo hagan de manera comunitaria, podrán tener textiles. Entonces, sector textilero. En el caso, te digo algo, porque esta es una ley que me ha sorprendido en algo, y perdón que haya interrumpido, pero esta es una ley que afecta, me atrevería a decir, al 100% de la sociedad. Sector inmobiliario. Ok, es correcto que los animales no estén en una terraza, ¿ya? Pero plantear que si alguien no paga el arriendo y tiene un animal adentro, no puede ser desalojado. Perdón, yo conozco familias que tienen hijos y tienen problemas de pago de arriendo y tienen que ver cómo llegan a acuerdos y a veces son desalojados, pero aquí por ley te prohíben desalojar si tiene un animal. Entonces, nuevamente regresamos. ¿Qué estamos defendiendo cuando tenemos que, si tienes un hijo, ok, no hay problema, pero si tienes un perro no funciona así? Con un hijo te vas a la calle, con un perro te quedas. Así es, y sin necesariamente pagar. Y estoy hablando del sector inmobiliario, que nada tiene que ver con la producción de proteína o industrialización de proteína de origen animal. Otra de las alertas que se generaba, por ejemplo, y yo en una entrevista en otro momento había señalado, es el tema de salud pública, porque increíblemente dentro de este proyecto también se habla del no combatir, por ejemplo, plagas de moscas, cucarachas, ratas con veneno. O sea, explícitamente el proyecto prohíbe el envenenamiento masivo de animales. Claro, cuando hablamos de animales, y esto de aquí yo sí quiero, ¿por qué digo están utilizando a los animales? Porque cuando hablamos de animales usualmente estamos vinculando a nuestro animal de compañía, al animal que tenemos cerca. Pero no estamos visibilizando muchas veces al animal de producción, al animal de trabajo, no estamos visibilizando a los animales plaga. Hablemos de ratas, mosquitos, cucarachas, etcétera. Entonces, si no puedo matar masivamente a las ratas, lo que está planteando Guayaquil, hace un par de semanas atrás, el titular de la prensa, se me va el periódico, decía, se requieren 12,000 kilos, ok, o sea, hasta la cantidad me asombró, 12,000 kilos de raticida para controlar la plaga de ratas, que por cierto también la tenemos aquí en Quito. Tenemos problemas de cucarachas. Y yo estoy seguro. Y con esta ley eso no se podrá. Están planteando que es prohibido, que hay que buscar métodos más humanitarios para eliminar las ratas, y está en una de las publicaciones del colectivo LOA. Y yo me quedo pensando, ¿y cuál es un método más humanitario? La eutanasia, ok. La eutanasia individual, rata por rata. Hay que capturarle, anestesiarle y eutanasiarla. Y preguntarle si se quiere morir. Y probablemente preguntarle, porque hay que también tener el aspecto del estado mental de los animales. Y creo que ahí yo quiero hablar algo de la parte productiva. Los productores que tenemos vínculos con animales, quienes trabajamos con animales del día a día, sean estos caballos, sean estos perros, sean estos vacas, borregos, chivos, conejos, cuyes, gallinas, pollos. Lo primero que estamos preocupados es del bienestar de nuestros animales. Porque de eso también es una actividad económica de la cual comemos. Parece que satanizan la actividad económica. Parece que la actividad económica es mala. Porque tienes afectaciones, tú lo has mencionado, tienes afectaciones en el tema productivo. Hace unos años atrás trabajábamos en un grupo amplio de gremios y hacíamos una evaluación de lo que representa la cadena agroalimentaria en el Ecuador. Entonces, coge cifras del Banco Central. Me han preguntado en redes del colectivo, y como están siguiéndome todas las entrevistas, todos los espacios de medios y todas mis redes sociales. Si revisamos los datos del Banco Central, hay las cifras del banco, en las cifras sectoriales, podemos ir clasificando todo lo que tiene que ver con la cadena agroalimentaria. De la cadena agroalimentaria, tanto en producción primaria, industrialización, comercialización, restaurantes, podemos ir sacando qué es agrícola y qué es pecuario. Y ahí vamos sumando. Esa suma, pero en términos primero agroalimentarios, hablamos del 22% de la producción bruta nacional, y cuando hacemos lo mismo y revisamos en cifras del INEC, podemos evidenciar que estamos hablando del 42% de la PEA en todo esto. Para mayor facilidad, ya teniendo la cifra agroalimentaria, de ahí eliminamos los datos agrícolas, que también son afectados, pero
eliminamos la parte agrícola y tomamos solamente la parte pecuaria. Cuando hablamos de la parte pecuaria, vamos a encontrar que del 22%, alrededor del 50% tiene que ver con proteína de origen animal: carne, leche, huevos, cerdo, patos, pollos, etcétera. Entonces, ante los cuestionamientos que me han hecho, así es como se calcula el 11%. De ese 11%, de igual manera, cuando nos vamos a ver las cifras, en el caso del INEC, las cifras agropecuarias, vemos que más o menos el 50% de la población económicamente activa en el agro está vinculada con animales. Con lo cual, y con esto termino, Rodrigo, se pide que, de todas formas, tocará tener un proyecto de ley, pero hay que replantearlo íntegramente. A ver, debemos tener un proyecto de ley que regule el mandato de la Corte. No tengo ningún inconveniente. Sería ideal tener un proyecto de ley que determine animales de compañía. Perfecto. Competencia: gobiernos autónomos descentralizados. Listo. Animales de trabajo u oficio. Animales destinados a la producción y consumo. Animales de experimentación. Perfecto. Ministerio de Agricultura, agrocalidad, sustentado también en acuerdos internacionales, lo cual es sobre las leyes orgánicas. Animales de acuacultura y pesca. Perfecto. La competencia está en el Ministerio de la Producción. Ahora, animales sinantrópicos, ratas, mosquitos, cucarachas, etcétera, tiene que haber una competencia compartida con el Ministerio de Salud Pública, porque es un tema de salud pública. Con esas 4 cosas, estaríamos ya definiendo una adecuada clasificación, las instituciones competentes en el caso, y una adecuada pelado el pollo, una normativa clara, precisa, que dé seguridad jurídica. Porque, ojo, cuando hablamos de esta ley, la inseguridad jurídica que se genera por las discreciones y ambigüedades del proyecto harían inviable la inversión en el sector agrícola, con lo cual también toparíamos a la banca, que se quedaría sin tener forma de recuperar los créditos que ya ha otorgado, porque ya no otorgaría más. Increíble toda la cadena que se afectaría con este proyecto de ley tal como está planteado. Rodrigo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, FM Mundo, a Fausto y a todos quienes nos han escuchado. Ha sido Rodrigo Gómez de la Torre, consultor agropecuario y ganadero, para hablar sobre el proyecto de ley que impedirá, entre otras cosas, como habíamos mencionado, exhibir animales faenados y crudos y otras tantas partes de esta ley que han sido cuestionadas, que han sido criticadas y que evidentemente involucran a varios sectores, no solo la producción, salud pública, entre otros. Importante revisar los términos de esta ley, polémica hasta ahora. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados. Notimundo a la carta.